Muy buen día para todos. Yo soy el profe José y vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Para hoy tenemos la introducción a la matemática. Primero que todo, ¿qué es matemática? La matemática es la ciencia abstracta que se encarga del estudio de la numeración. Entonces, para entender mejor esta ciencia, vamos a analizar primero que todo lo que son los tipos de número. Enseguida, las ramas que la componen y por último el significado de una palabra muy importante conocida como algoritmo. Entonces iniciamos por este lado. Tenemos aquí el conjunto de los números naturales simbolizados por la letra n. Tenemos el conjunto de los números enteros simbolizados por la letra z. Tenemos el conjunto de los números fraccionarios propios. Tenemos el conjunto de los números fraccionarios impropios. Tenemos el conjunto de los números mixtos. Y aquí comprendemos que la unión de estos conjuntos se le conoce con el nombre de los números racionales, simbolizados con la letra Q. Luego tenemos el conjunto de los números irracionales, y comprendemos que la unión de estos conjuntos se le denomina los números reales, simbolizados con la letra R. Y por último, tenemos al conjunto de los números imaginarios. Y aquí tenemos que la unión de todos los conjuntos le conocemos como los números complejos o el conjunto de números complejos. Bien, entonces recordemos que los números naturales son aquellos números que necesariamente son positivos y los utilizamos para contar, es decir, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, hasta el infinito. Los números enteros también representan a los anteriores números, es decir, al 1, al 2, al 3, al 4 y hasta el infinito. Pero también incluyen al número 0 y a los negativos de los números naturales, es decir,
al menos 1, al menos 2, menos 3, infinitamente. Por otra parte, los números fraccionarios propios son aquellos que están limitados por la región que se encuentra entre el número 1 y el número menos 1. Es decir, todos aquellos números menores que estos que se encuentran ubicados en esta parte, que también son de manera infinita. Los números fraccionarios impropios y los números mixtos son aquellos que se encuentran ubicados entre el número 1 y de ahí para allá cualquiera de esos números hasta el infinito. Son números que se encuentran ubicados en la recta numérica en intermedio de los números enteros. Y por el otro lado, igualmente, desde el menos 1 hasta el menos infinito. Enseguida tenemos los números irracionales. En general, los números irracionales, comprenden las raíces inexactas y números y otros números asociados. Es decir, por ejemplo, la raíz cuadrada del número 2, que no tiene un valor exacto, por lo menos entre los números enteros. Y finalmente, los números imaginarios, que son aquellos que están representados por la raíz cuadrada del número menos 1. Eso quiere decir que el índice de la raíz puede ser cualquier número par y aquí puede ir cualquier número entero negativo. Bien, entonces pasando al tema de las ramas de la matemática, tenemos entonces como primera medida la teoría de conjuntos. Luego viene la aritmética, luego la geometría,
Luego el álgebra, la trigonometría, el cálculo y finalmente la probabilidad. Entonces recordemos que en este caso un conjunto es una reunión de varios elementos, bueno, de uno o varios elementos que poseen la misma característica o características semejantes. Tenemos que partir de esto. La aritmética se basa en el análisis y estudio de las operaciones básicas, es decir, la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potenciación y la radicación. La geometría se basa en el estudio de las figuras geométricas y su interpretación en el espacio o en las dimensiones. Espacio o dimensiones. Continuamos con la trigonometría, que se basa en el estudio de los ángulos y las relaciones entre sus funciones. O mejor dicho, las funciones trigonométricas. Tenemos por este lado el cálculo, que ya no se va a basar solamente en las operaciones básicas, sino en operaciones más complejas. Operaciones complejas. Y finalmente tenemos la probabilidad, que básicamente se da en el estudio de los juegos de azar. Es su principal fundamento. Tenemos entonces ya por acá, finalmente, lo que es
un algoritmo. Entonces, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo es o son los procedimientos que debemos tener en cuenta para realizar cualquier operación. En el algoritmo se encuentran los siguientes o las siguientes componentes: el guarismo, que es también otro nombre genérico para los números. Tenemos la simbolización, es decir, todos aquellos símbolos que debemos utilizar para realizar cualquier operación. Tenemos la inversatilidad, que radica en que toda operación lleva su inversa, es decir, a toda operación que realicemos le corresponde una operación inversa o contraria. Lleva su complejidad, esto radica principalmente en el grado precisamente de complejidad que lleve la operación que estemos realizando. Y por último, tenemos entonces la demostración, que son o que es un proceso muy importante en matemáticas para dar una clara explicación a las operaciones. Pues bien amigos, con esto terminamos la introducción a la matemática. Muchas gracias.